Tengo el privilegio de compartir en esta hora la reflexión de la palabra de Dios. Y está en el libro de Habacuc. Yo creo que todos conocen a Habacuc. El libro de Habacuc, en el capítulo 3, nos está hablando de algo bien interesante. Algunos, cuando entramos al libro de Habacuc, se van por allá y se acuerdan de aquella canción que decía: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. ¿Se acuerdan de eso? Es bien interesante. Eso hace parte de la oración de Habacuc. Y dice así la palabra del Señor en esta hora, en Habacuc, capítulo 3. Voy a leer versículo 1, 2 y 3. Allí aparece el versículo 2, que vamos a detenernos en él, pero yo quiero leerlo del versículo 1. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Y ahí continúa una canción que es muy bonita y que la cantamos periódicamente en la iglesia. Su gloria cubrió los cielos. Bonita canción. En esta hora, en este ratico, yo quiero hablar: Jehová, aviva tu obra. Dios, aviva tu obra. Aviva tu obra, oh Dios. Como decía ahora, Habacuc tenía una tarea muy interesante. Habacuc era un hombre que quería respuestas de Dios y estaba muy convulsionado, muy aturdido por lo que estaba aconteciendo en su entorno. Habacuc era un profeta de Dios contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, y él se queja a Dios de que su propia nación sea destruida por la maldad de ellos mismos, por una nación aún más mala que no entendía por qué Dios parecía no hacer nada con la maldad de la sociedad. Estaba escuchando noticias en estos días y por allá un gobernador de un estado de Estados Unidos decía que Dios no ha hecho nada para estos tiempos. Y es la pregunta que muchos se hacen hoy. Hey, ¿dónde está Dios? Si Dios es misericordioso, si Dios es amor, ¿qué está pasando con Dios para estos tiempos? Por eso, como iglesia, tenemos un gran reto, un gran desafío, y es mostrar la gloria de Dios para estos tiempos. Yo no sé si para usted es relevante esto. Habacuc quería respuestas. Perturbado por lo que estaba observando, le formula preguntas difíciles. Mientras Habacuc aguarda la respuesta a sus preguntas, Dios le ofrece el don de una verdad que satisface sus sueños, los sueños más íntimos que él podría alcanzar por medio de la fe. Mire lo que dice el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, lo primordial, lo principal que él había determinado. Ahí ojalá usted pueda mirarlo y subrayarlo. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es bien interesante que al escuchar la palabra de Dios, en nuestros corazones haya un temor ferviente, haya un temor que nos haga entender el plan eterno de Dios para estos tiempos. Yo creo y espero que en medio de todo este tiempo de estar en la casa, usted haya podido meditar, guardar. La vez pasada yo compartía el tema de Dios me sostendrá. Dios nos sostendrá. Y la palabra de Dios se hace viva y efectiva en la vida de cada creyente que esté dispuesto a atenderla. Mi querido hermano,
avivamiento. Y hermanos, amigos que nos están viendo a través de la red, yo quiero desafiarle, ¿cada cuánto escucha usted la palabra de Dios? ¿Cada cuánto atiende usted el llamado que Dios está para mostrarle qué es lo que Él quiere hacer en estos días? El profeta sabía que el pueblo había pecado y que sufría su juicio. En esta situación hizo dos peticiones. Él sabía que el pueblo de Dios no sobreviviría si el Señor no intervenía en la vida de ellos con un derramamiento de su gracia y de su espíritu. Mi querido hermano, amigo, yo creo que Dios extiende su misericordia a la tierra en el día de hoy. Por eso aviva, oh Dios, tu obra en estos tiempos. Es lo que clamamos, es lo que pedimos, que Dios avive la obra en estos tiempos. Oí tu palabra y temí. Y luego él hace una declaración profunda. A Dios dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios ha querido mostrar su gracia, ha querido mostrar su misericordia, pero lo más importante es que a través de estos tiempos, Dios quiere derramar de su espíritu para la iglesia. Muchos hoy probablemente nos hemos conformado a lo que estamos viviendo. Hay dos extremos para la iglesia. O la iglesia se levanta para mostrar el poder de Dios, o se queda ahí confinada como si nada pasara. Yo no sé tú en cuál de esos dos lados quieres estar. Si está con su familia ahí, si está con su papá, con su mamá, con su hermano, dígale, hey, ¿en qué posición quieres estar ahí? ¿Quieres estar entre los que ven el fútbol? Precisamente en estos días que han estado hablando de fútbol, que han estado diciendo, ay, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer en los torneos? Que un torneo sin público, que un torneo sin... ¿Cuál es la razón del fútbol? Pues el auditorio. Y muchos podemos jugar el partido o estar en la barrera observando el partido. Hoy nosotros podemos jugar en la cancha o estar observando. Y esa puede ser una de las características de la iglesia. El profeta le pide a Dios que preserve la vida de su pueblo, que no permita una eliminación de su obra, que su programa declarado en marcha lo haga una acción viva. Nosotros hemos hablado de avivamientos. Muchos avivamientos han ocurrido en la historia de la humanidad. Muchos avivamientos han pasado sin pena ni gloria porque no se sostuvieron y no permanecieron. Porque para que haya un avivamiento, pues necesariamente tiene que haber una confesión de pecados. Como iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI, mi amado hermano, necesitamos un despertar espiritual y no conceptual. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir usted con eso? Mi querido hermano, como iglesia, se lo repito, en el siglo XXI, nosotros necesitamos un despertar aquí, en el corazón, no aquí, en la mente. Hace muchos años yo tuve mi primer carro. Era un Fiat 147 GL, 1300. Era un carro que bajando subía muy bueno. Ese carro caminaba mucho y recuerdo que pasé mucho tiempo sin cambiarle el aceite. Yo sentía que el carro desmejoraba en su movimiento, o sea, era purgado. Pero yo decía, el carro tiene aceite, el carro tiene aceite. Pero resulta de que pasados los meses, porque fueron meses, me dio por cambiarle el aceite. Y resulta que el carro mejoró sustancialmente. Mi amado hermano, nuestras vidas necesitan ser renovadas. Por eso necesitamos un despertar espiritual, que nuestro espíritu sea removido. Y si lo que está pasando a nuestro alrededor no nos despierta y nos conformamos a lo que está pasando, mi amado hermano, algo anda mal.
Nuestra iglesia no son las cuatro paredes como muchas veces lo hemos dicho. La prueba de que eres un buen cristiano se va a reflejar en la calidad de cristiano que haya cuando tú salgas de ahí. Necesitas despertar en el corazón. No es que dormiste hasta más tarde y vas a despertar y pasas el día volteando de un lado para otro. No, este es el tiempo del confinamiento en la búsqueda de Dios. No quiero ser religioso, no quiero ser religioso, porque la vida cristiana no debe de basarse en la religiosidad, sino en la vivencia del corazón. No en conceptos, no en la mente. Para tal efecto, necesitamos la confesión de todo pecado y arrepentirnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14, que lo hemos escuchado durante estos últimos días, lo hemos escuchado mucho, que nos lo han aplicado y nos lo han predicado y nos lo han dicho que es necesario. Este pasaje no es para la gente del mundo. Este pasaje no es para la gente de allá afuera, es para el pueblo, para nosotros. Mire, es un buen momento para humillarnos delante de Dios. Dice que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscan mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué sigue? Entonces, mire, primero hay que hacer una cosa para que haya otra, o sea, causa-efecto. Primero tenemos que humillarnos, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aviva, oh Dios, tu obra. Oh Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Yo quiero invitarle para que usted, hermano y amigo, empiece a buscar la oportunidad de ser una iglesia avivada en el corazón y no aquí. No se basa de intelecto, no podemos vivir del pasado, necesitamos vivir el hoy, el presente. El avivamiento no fue lo que pasó ayer. No fue cuando entregaste tu vida a Cristo. Ay, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia y pasó esto y el pastor me saludó y el pastor me invitó y el pastor me dijo, ay, qué tiempos aquellos. Y hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amado, cuando usted y yo nos sentimos muy satisfechos con la condición en la cual estamos, no podemos aspirar a una obra divina en medio de ella para estos tiempos. Si usted y yo nos conformamos con el hecho de ser cristianos, con el hecho de ir a la iglesia, con el hecho de escuchar el mensaje por acá, pero no nos procuramos avanzar más allá, no podemos aspirar a un avivamiento. Dios quiere avivar su obra en estos tiempos. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, en el verso 17 en adelante. Está hablando a la iglesia, una de las iglesias que es bien interesante. Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 y 19. Dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Oiga, qué palabras tan tesas las que dice ahí. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y luego dice, más el versículo dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mi amado hermano, no se basta con lo que yo tengo. Es necesario acogernos a la misericordia de Dios.
Dios quiere derramar su gloria para estos tiempos. Habacuc pidió que en tiempo de aflicción y angustia para el pueblo del Señor, Dios se acordara de ser compasivo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En medio de los tiempos, y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El pueblo no se sostenía sin la misericordia de Dios. El pueblo de Dios no se puede sostener sin la misericordia de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. La unción separada de Dios, no hay nada. Hace muchos años un predicador decía, el poder y la unción no necesariamente son la aprobación de Dios. ¿Qué palabra? Yo decía, el poder y la unción no necesariamente son la aprobación de Dios. Yo decía, ¿pero por qué? No, el poder y la unción no es aprobado por Dios. Si la gente predica, si los enfermos se levantan, si hay milagros, si hay una cosa y la otra. Pero luego el predicador dijo, muchos vendrán aquel día diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Él los dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. El poder y la unción no necesariamente son la aprobación de Dios, porque todo puede estar aquí, mas no aquí. Necesitamos que la revelación de Dios esté basada en los preceptos de su palabra. La bajemos al corazón y la hagamos vida para que la comunidad, el mundo entero conozca que Jesucristo es Dios. Aviva tu obra en estos tiempos. Yo creo que se va a desatar un avivamiento grande en medio de la iglesia. Pero el avivamiento no se va a hacer solamente cuando tú y yo decimos, Señor, que el pastor se ha avivado, que el líder se ha avivado. Ay, es que Pepinito no hace. Esa obra, Dios quiere empezarla por ti, por mí. Quiere que yo sea el que me levante y que postre mis rodillas y que me humille y que venga a Él, porque por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3, 22 y 23 lo dicen. El pueblo sin la misericordia de Dios no puede sobrevivir. Usted y yo no podemos vivir sin la misericordia de Dios. Y para que haya un avivamiento tenemos que acogernos a la misericordia de Dios. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esas son las misericordias de Dios para nosotros hoy. Como se está estremeciendo el mundo, hoy en día el fundamento de la iglesia, la angustia parece estar en todas partes. Los creyentes estamos diciendo, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No vamos a poder ir a la iglesia. El avivamiento puede comenzar por una persona postrada de rodillas que definitivamente le crea a Dios y que esté dispuesta a levantarse. Yo en este devocional, yo quiero es desafiarle, mi amado hermano, más que teológicamente, más que ponerme a mirar y desglosar un versículo, es poderle mostrar la importancia de ir a la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a nosotros a sobrevivir en medio de una situación difícil si no nos sometemos a Dios? Si no nos aferramos de la mano de Dios. No podemos salir adelante nosotros solos. Separados de Dios, no hay nada. El avivamiento es la obra del Espíritu Santo en estos tiempos. El Espíritu Santo se encarga de restaurar a la iglesia a su pureza inicial. Ahorita hablaba con alguien cuando venía de la calle, porque salí un momentico a la calle y estaba hablando con algunas personas que prácticamente me estaban evangelizando. Y me decían, oiga, Dios es bueno, me lo estaban diciendo. Parece ser que todo se está alineando para volver a los principios de Dios.
Las familias reunidas, la iglesia en la casa, la gente estudiando la Biblia, conociendo los tiempos de Dios. Y yo digo, oiga, Señor, usted tiene toda la razón. Porque es necesario volver a las sendas antiguas y Dios nos está llevando a ellas por medio del Espíritu Santo para la pureza inicial y desea que la iglesia disfrute de ese estado normal del cuerpo de Cristo para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios para estos tiempos. En el secreto, Dios revela sus secretos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo algo bien interesante. Allí en segunda de Timoteo 1:6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira que te mando que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano y amigo? El fuego en mi corazón no se va a avivar por el hecho de que el pastor y su esposa, los pastores de jóvenes de alabanza, en su casa pelen las rodillas en favor mío. No. Avivar el fuego en mí es mi tarea, es mi responsabilidad. Ir a la presencia de Dios es mi responsabilidad, no la de otros. No es la de otras personas. Soy yo quien debo avivar ese fuego del don de Dios que está en mí. Dios, aviva tu obra en estos tiempos. No es el avivamiento para mí solamente, es para mi barrio, para mi familia, para la comunidad, para mi país, para las naciones del mundo, donde Dios quiere derramar de su gloria. En estos tiempos es donde más necesitamos ver la presencia misma de Dios obrando en nuestras vidas. Es ver y permitir que Dios opere en mi corazón. Para muchos, la felicidad depende de las circunstancias externas. Si estoy bien, estoy feliz. Si estoy mal, estoy triste. En otras palabras, somos circunstanciales. De acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al momento es que yo me voy a mover. Pero el gozo está basado en nuestra relación con Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo de Dios ahuyenta las aflicciones, ahuyenta las tristezas. La misma presencia de Dios es la que trae el avivamiento en mí. Aunque afligido yo y menesteroso, no temeré nada. Aunque angustiado esté, por nada estaré afanoso. ¿Por qué? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hay dos alternativas, amado hermano, para nosotros. O nos levantamos para ver la gloria de Dios, o nos quedamos estancados viendo a ver qué va a pasar. La Biblia lo dice en Mateo 24:12, después de que muestra todas las señales, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tal vez estás ahí en tu casa diciendo, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Mire lo que está pasando. Yo ya no creo en Dios. Mire que los discípulos lo estaban esperando y vea que nada que llega. Y antes, por el contrario, cada día se ensaña. El amor de muchos se enfriará. Porque se van a levantar falsos profetas que aún van a cuestionar la misma palabra. Por eso es necesario decirle, Dios, aviva tu obra en estos tiempos. Aviva tu obra en medio de nosotros. Aviva tu obra. Y aún Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios hace su parte. Yo tengo que hacer la mía. ¿Qué está aconteciendo en estos días en ti? ¿Qué está aconteciendo en estos días en tu casa? ¿Qué le pides a Dios? Para terminar, voy a dar una corta ilustración, que es una de esas ilustraciones que uno dice, hey, ¿de dónde la sacó? Un hombre va a la oficina del pastor con un dedo hinchado y le dice, pastor, yo vengo para que ore por mí porque vea, tengo un dedo del pie hinchado y yo quiero que usted ore por mi dedo para que Dios me quite el dolor del dedo. Le dice el pastor, muy bien, hermano, vamos a orar. Y empieza el pastor a orar diciendo, Dios, trae un avivamiento. Dios, salva a todos los hombres en la tierra, aquellos que están padeciendo hambre, aquellos que están, bueno, la oración continuó. Y este hombre levanta su cabeza y le dice, pastor, yo vine a su oficina para que orara por mi dedo que está doliendo y usted se pone a orar por las otras naciones del mundo y por la gente de afuera. Usted es muy indolente. Y el pastor le dijo, mire, su dedo va a sanar. Su dedo sanará poniéndole un pedazo de acetaminofén. Pero aquellos que están allá van a ser salvos solamente si yo hoy clamo por ellos. Porque el avivamiento empieza por mí. Aviva tu obra, oh Dios, en estos tiempos. Yo quiero dejarlo con el versículo que leíamos al inicio. Para decirle a Dios, Señor, he oído tu palabra y tuve temor. La palabra de Dios nos lleva a la acción. No somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hay una canción que le enseñábamos a los niños y enseguida volvemos al versículo. Cuando trabajaba con los niños, nosotros les enseñábamos una canción con relación al oír la palabra de Dios y era soy hacedor de la palabra, no solo oidor, soy hacedor. Mire, oír y hacer es muy diferente. El versículo nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Que Dios tenga misericordia de todas las naciones del mundo. Pero lo primordial, yo lo creo, vendrá un avivamiento grande a la iglesia y la iglesia tiene dos alternativas. Conformarse o levantarse. Yo no sé qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ser cristiano conformista o quieres ser de los que se levanta con el poder de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo para salir y derribar fortalezas, derribar muros, conquistar naciones, contribuir a la salvación de la humanidad? Porque tú y yo somos los canales que quiere usar para estos tiempos. Él puede venir y Él con el poder suyo puede cambiar todo esto. Para eso estás tú. Para eso te llamó Dios. Para que tú y yo seamos las manos de Dios, seamos los pies de Dios, seamos la boca de Dios, los oídos de Dios, los ojos de Dios,
para ver lo que acontece, para proclamar y declarar lo que Él quiere dar, para escuchar y ser sensibles a su voz y obrar con el corazón a la necesidad de otros. Oh Jehová, aviva tu obra. Aviva tu obra, oh Dios. Quiero invitarle para que vamos a la presencia de Dios, para que oremos. Allá donde usted está, donde nos está escuchando, en su municipio, en su pueblo, en su país, en su casa.